sea que trataron todos los medicamentos y no se podía controlar con medicamentos. No es controlable con la medicación y es invasiva, pero fue un periodo de 23 años teniendo de 23 a 25 ataques al mes. Los doctores le dijeron a mi esposo, prepárate, no se puede ya hacer nada y prepara a tus hijos también. Saludos familia, mi nombre es Elsa Hilardo y estoy contenta porque estamos en el segundo episodio de la segunda temporada de Cuenta tu Historia. Cuenta tu Historia es traído a ustedes gracias a Hispanos Media. Hispanos Media es una editorial enfocada en ayudar a autores que quieren publicar sus libros de forma independiente. Quiere decir que si tú estás pensando en escribir y publicar tu historia, puedes dejarnos un mensajito aquí en la cajita de comentarios o escribirnos a través de las redes sociales y con todo gusto alguien te va a contactar para poderte dar toda la información. Les quiero contar que hoy estoy acompañada de una persona que tiene un testimonio bien especial que va a aumentar la fe de muchos. Así que en este preciso momento, si tú conoces de alguien que necesita fe para creer que Dios todavía hace milagros, te invito a que compartas con esa persona este video porque le va a cambiar la vida. Así que quiero darle la bienvenida a la autora Wanda Cabán. Wanda, ¿cómo tú estás? Muy bien, Elsa, gracias por la invitación y por la oportunidad que me das de estar aquí compartiendo contigo. Es una bendición para mí y espero que sea de bendición para todas las personas. Wanda, yo quiero que tú sepas que conocerte en persona, porque habíamos estado hablando como por un año antes de conocernos, nos habíamos visto a través de Zoom, videos y todo, pero en persona es la primera vez que nos conocemos hace unos días. De verdad que ha sido bien lindo, bien especial. Aparte de que eres más linda en persona, eres una mujer hermosa, pero hermosa por dentro y por fuera. De verdad que estoy bien contenta de poder hoy estar compartiendo este espacio para conocer un poquito más de tu historia y que las personas puedan conocer ese corazón tan lindo que Dios te ha dado. Gracias, Elsa. Tú también eres una mujer muy hermosa. Yo entiendo que en mi caso has exagerado un poquito. Creo que esa ¿No? belleza viene de mi corazón, pero que todo sea para la gloria de Dios. Amén, amén. Y gracias. Wanda, cuéntame un poquito sobre tu historia, cuéntame sobre tus orígenes, en qué soñaba Wanda cuando era Wandita. Sí, Wanda nació en el pueblo de Mayagüez, Puerto Rico, hija de dos, de un padre y una madre jovencitos que empezaron su vida matrimonial a los 20 años. O sea, ya yo a los 21, mi mamá me tuvo, o sea, era una mujer muy joven. Solo tengo un hermano, yo soy la mayor de dos hermanos, pero fueron unos padres muy dedicados. Crecí en una finca de café. ¡Ay, qué rico! Sí, así que entre medio de las frutas, de los animales, de los árboles, una infancia muy hermosa junto a mis primos y mis primas. Hay una en particular, Iliana, que fue como una hermana para mí. Así que tuve una infancia muy bonita. Una pregunta curiosa que tengo, ¿qué parte de Mayagüez? Yo nací en el área de Mayagüez, pueblo, pero Ok. viví y crecí en Aguada, entre Ok. esa colindancia de Aguada y Rincón. Ok. Esa Te colindancia. pregunto porque pocas personas saben, y de hecho no habíamos hablado de esto antes, pero pocas personas saben que yo soy de Mayagüez. Bueno, viví y crecí en Vega Baja, pero mi familia paterna es de Mayagüez, de los Martel de Mayagüez, así que tengo mis raíces allá. Así que siempre que escucho a alguien de Mayagüez, digo, ay, posiblemente de algún Sí. momento, en algún momento de la vida de nuestra familia se cruzaron. Eso es así. Así que tuve una infancia muy hermosa, realmente muy agradecida a Dios de esos momentos, cerca de mis abuelos también, con mucho amor, con mucho cariño, muchos sueños. Creo que en los inicios soñaba con ser abogada. Creo que Oh, eso es, inicialmente yo soñaba con ser abogada, ya después fui cambiando mi manera de pensar, pero viví llena de ilusiones junto a los animalitos, junto a los árboles, junto a una gran familia, llena de amor, realmente. qué lindo. Sé que hubo un momento de tu vida que marcó un antes y un después y tuvo que ver con un accidente, ¿no? Que tuvieron, tu mamá particularmente sufrió muchas consecuencias de ese accidente. Cuéntame un poco qué fue lo que pasó.
Sí, a los 16 años, las personas que son del área oeste o conocen el área oeste de Puerto Rico deben de saber que en Moca se celebra el Festival del Mundillo y eso es un festival muy, muy celebrado y muy reconocido en Puerto Rico. Así que todo empezó un 21 de junio de 1993, donde se celebraba el Festival del Mundillo. Para ese año coincidió con el Día de los Padres. Y yo presioné mucho a mi familia porque quería ir para esa actividad y finalmente pues ocurrió un gran desastre a consecuencia de esa presión y de esa decisión, mala decisión que tomé en aquel momento, pues las consecuencias fueron fatales. Pero dentro de la fatalidad y dentro de la tragedia, sé que hubo un milagro que pudiste experimentar a través de esa experiencia que de alguna manera siento que sembró una gran semilla de fe dentro de tu corazón. Eso es así. A raíz de ese, nosotros tuvimos de camino al festival un accidente automovilístico donde mi mamá y yo fuimos las personas más afectadas porque el carro impactó por el área donde iba mi madre y yo. Mi mamá en ese momento los riñones se le vieron muy afectados y los doctores no garantizaban, ¿verdad?, el que ella pudiera sobrevivir a ese impacto. En mi caso se vio afectada la columna vertebral y entonces esa situación donde vi que mi mamá casi moría o estaba a punto de morir por una presión que yo había hecho de ir al festival donde realmente ni mi hermano, ni mi papá, ni mi mamá deseaban ir para allá y fue una presión muy fuerte de mi parte, pues me llevó también a una reflexión y a suplicarle a Dios que no permitiera que mi mamá perdiera la vida, porque yo no iba a poder vivir con el cargo de conciencia. Si ella perdía la vida, eso me iba a acompañar durante toda la vida. Yo era muy joven, la iba a necesitar, pero en adición a eso, el saber que había sido yo la que había presionado esa situación, no me iba a dejar vivir tranquila y en paz. Así que ahí tuve únicamente una sola alternativa, clamar a Dios porque los doctores no estaban dando la posibilidad, tampoco los cirujanos podían operar bajo esa situación, o sea que solo me quedaba la mano de Dios para que me ayudara y me rescatara de que mi mamá no sufriera esas consecuencias por una presión indebida que yo había ejercido en aquel momento. Cuando te escucho pienso en lo que en ese momento, ¿verdad? Era como ese sentimiento de culpa que al final, aunque de alguna manera haya sido a causa de que se estaban movilizando hacia ese lugar porque era tu deseo participar, pero no fue tu culpa el accidente, fueron otros motivos los que causaron ese accidente. Pero cómo en el corazón y en la mentecita de una persona joven se puede plantar una semilla, por ejemplo, como esta, como la semilla de ese sentimiento de culpa que puede llegar a ser tan destructivo. Pero gloria a Dios porque también en ese momento se sembró la semilla de la esperanza y de la fe que te ayudó a reenfocar ese mismo amor por tu mamá y a clamar al Señor para que el Señor hiciera un milagro sobre su vida que le permitió sobrevivir a ese accidente y que años más tarde a ti te iba a poder ayudar también a manejar la situación difícil que posteriormente confrontaste. Sí, eso es así. En aquel momento la desesperación en mí era muy grande, no solamente por el temor de enfrentar la vida sin mi madre, eh, al ver el rostro de mi hermano, también de mi padre, o sea, era la culpa obviamente me estaba destrozando. Me visualicé en ese momento como una persona caprichosa, como una persona que por una presión indebida no, pues había causado todo ese desastre, pero recordé, porque siempre crecí en un hogar cristiano, que el único que me podía ayudar en ese momento, el único, y salvar de ese desastre era Dios. Y entonces ahí clamé a Él y le pedí y le ofrecí mi caminar. Ujú. Hice ese pacto con Él, yo te ofrezco mis piernas a cambio de la vida de mi mamá.
pero no permitas que ella muera, no la mandes al descanso en este momento. Y recuerdo como a las 11:55, casi para las 12 de la noche, bien cerquita, mi mamá reaccionó. Y eso para mí fue un antes y un después, porque fue dejar, siempre yo había crecido en un hogar cristiano. O sea, siempre yo había escuchado las historias de Jesús, de los milagros de Jesús, de que Jesús tenía poder para hacer cualquier cosa. Pero en ese momento dejó de ser de las historias que yo había leído, pasó a ser algo que yo estaba viviendo. Y el gozo que sentí en ese momento fue libertador realmente. Y yo diría que ahí yo conocí por primera vez a Jesús y al Dios de los milagros. En ese momento yo lo conocí por primera vez y dije, wow, si Dios pudo hacer esto, Dios puede hacer cualquier cosa. Cuando te escucho me trae a la memoria experiencias que el Señor también me han permitido tener, pero me vinieron a la mente dos, pero hay una en particular que yo desde los 10 años sufrí de migrañas. Y recuerdo siendo yo recién convertidita, aprendiendo a conocerle al Señor, íbamos a ir con el grupo de la iglesia a orar a casa de una hermanita de la iglesia que era mi prima también. Y yo decidí irme como quiera, pero tenía migraña, así que me puse una almohada sobre mis ojos y me fui. Y yo estaba ahí en casa de mi prima y el pastor estaba predicando y todo el mundo estaba pasándola bien chévere. Y yo estaba ahí con mi almohada en la cabeza así, escuchando, pero con un dolor de esos que te late la cabeza. Sí. Cuando el pastor de pronto dice, hijita, él me dice Elcita, ven acá, que el Señor hoy va a hacer un milagro. Y yo en mi mente, honestamente, lo que pensé fue, el pastor está loco. Yo no creí en lo absoluto que algo iba a pasar, excepto que la cabeza me podía doler más cuando me pusiera de pie, pero me puse de pie. Y él puso sus manos sobre mí y oró. Y yo sentí inmediatamente como si algo saliera, o sea, el dolor de cabeza hizo y se fue. Inmediatamente fue una sensación de gozo, como lo que estás describiendo, que mi sonrisa fue como así inmensa. Yo decía, Dios mío, yo empecé a brincar como una niña. Yo estaba en mis 20 y pico, pero yo empecé a brincar como una niña porque era como el gozo de que Dios hizo un milagro, porque Él no tiene por qué hacer nada. Pero Él hizo un milagro, Él me quitó esta migraña. Y yo recuerdo verme saltando y brincando y tan alegre. Así que te escucho, ¿verdad? De esa sensación de gozo que expresas cuando Dios le da ese milagro a tu mamá. Y fue como si fuera algún tipo de training para lo que venía, porque años más tarde, entonces eres tú la que está frente a un diagnóstico de salud también. Eso es así. Ese fue el inicio, yo diría. Obviamente, como te dije, siempre crecí en un hogar cristiano, pero siempre yo digo que Wanda no cree en Dios porque haya crecido en un hogar cristiano. Sino por la experiencia. Yo creo en Dios porque lo he conocido, porque sé quién es ese Dios al que le estoy sirviendo y porque he visto su bondad, su poder, su misericordia y su grandeza. Y sí, ciertamente esa experiencia con mi madre abrió puertas para prepararme para luego enfrentar una situación que me tocaría, varias situaciones, pero hubo una que fue muy fuerte y que me tocaría enfrentar, sí, definitivamente sí. Que este fue el diagnóstico de epilepsia, ¿cierto? Eso es así, ese fue el diagnóstico de epilepsia. Verdaderamente yo desconocía la condición de epilepsia, como muchas personas desconocen la condición de epilepsia. La epilepsia es más allá de lo que muchas personas imaginan que es. Y cuando fui diagnosticada con epilepsia, lo primero fue preguntarme, pero epilepsia, esto lo que me está dando no es lo que parece ser la epilepsia, eso fue el primero. Segundo, todas las consecuencias que trajo, porque mi epilepsia era epilepsia refractaria, o sea, era una epilepsia que no era controlable con medicamentos. O sea, que trataron todos los medicamentos
y no se podía controlar con medicamentos. Trataron diferentes dosis de medicamento, mezclas de medicamentos y no se lograba. O sea, entonces ya la declaran epilepsia refractaria, que no es controlable con la medicación. Entonces vamos a proceder a algunas cirugías. Siempre se empiezan por cirugías que no son invasivas del cerebro para que los riesgos sean menores, pero en mi caso tampoco funcionaron. Y entonces luego pues nada más quedaba la cirugía invasiva, pero fue un periodo de 23 años teniendo de 23 a 25 ataques al mes. Wow. Y eso paraliza, ciertamente paraliza no solamente el cuerpo, no solamente la mente. La vida diaria. La vida diaria completa se ve afectada cuando el doctor te dice ya no puedes trabajar más, ya no puedes manejar más. En la incertidumbre de incluso coger mis niños en los brazos y pensar que en cualquier momento pudiera venir un ataque, las manos abrirse y el bebé caerse al piso. O sea, era una inestabilidad emocional muy grande. Wow. Y recuerdo hace unos días estábamos reunidos y tu hijo, tan lindo y tan maduro, compartía como para él había sido bien impactante que él sabía, él te cuidaba desde muy niño y él sabía cuando te venía un ataque. De alguna manera él dice que él lo percibía y él estaba ahí para cuidarte por si acaso te caías o te pasaba algo, el poder reaccionar adecuadamente. Y él dice, pero yo estoy tan agradecido porque mi mamá siempre estuvo. O sea, mi mamá no dejó de llevarnos a la escuela, de estudiar con nosotros y aun cuando yo la veía cansada, que quizás no se sentía bien, ella hacía ese esfuerzo por cuidar de nosotros y fue bien bonito escucharlo porque es ver la otra parte también de la historia, cómo se afecta absolutamente todo, pero como Dios de alguna forma te dio también una gracia para tú poder llevar a cabo la maternidad con excelencia a pesar de la condición tan fuerte. Sí, eso es así. De hecho, él hoy está conmigo aquí también. Él me acompaña, él está ya en la universidad, pero cuando hay eventos, él trata siempre de acompañarme y estar presente, porque él dice, yo viví toda esa historia, yo soy parte de esa historia, yo vi cómo tú poco a poco te luchabas, te superabas, tratabas de dar lo máximo por toda la familia. Por eso es que siempre ellos me acompañan todo, me acompaña el mayor, la niña y mi esposo, siempre estamos juntos. Ciertamente sí, siempre yo digo, cuando no puedes correr, caminas, cuando no puedes caminar, gateas, cuando no puedes gatear, te arrastras, pero siempre sigues en un paso, aunque sea más lento, tratando de llegar de la mano de Dios a esa meta. Y me iba a pie a la escuela cuando estábamos ya acá en Estados Unidos. Cuando estábamos en Puerto Rico, yo cogía el bus y cogía el tren. Muchas veces cruzando las avenidas de San Juan me daban los ataques. Luego aparecía en un hospital sentadita. Cómo llegué al hospital, cómo estaba sentadita en ese hospital. El mayor, como tú dices, a veces cuando íbamos a coger el tren y el papá estaba trabajando y yo tenía a la niña pequeña en un coche, él le avisaba a las personas, mamá va a convulsar. O sea, él desde bien pequeño desarrolló esa visión, mamá va a tener un ataque y pedía ayuda. Wow. Él identificaba muy bien los auras y siempre buscaba a alguien que ayudara porque mamá iba a tener ya el ataque. Pero no los dejé solos, ni lo dejé solo a él, ni a la niña, ni a mi esposo. Dentro de todo, a veces mi esposo me decía, acuéstate, descansa. Los doctores mandaban unas sedaciones que se supone que me dieran para dar un tumbarme a dormir por 24 horas, 12 a 24 horas, pero yo a veces no me tomaba esa medicación porque yo quería hacer la comida o porque yo quería ver los niños o porque yo quería hablar con mi esposo. Y en ese sentido, pues fue retante, pero al mismo tiempo fue gratificante. Ay, te escucho y la verdad es que es emocional, es muy emocional porque uno conoce, ¿verdad?, de personas que quizás están confrontando problemas de salud, pero son esas pequeñas cosas que suceden en la vida de una persona cuando está confrontando algún diagnóstico de salud que hacen que el diario vivir pueda ser
complejo, pueda ser más difícil que el de cualquier persona que no tiene esa condición, pero muchas veces no se sabe. Uno simplemente sabe que la condición existe, no sabe todo lo que hay detrás, todo lo que encierra y todo lo que experimenta esa persona. Y recuerdo que comentaste el día del lanzamiento de tu libro que hubo un momento en donde tuvo tu esposo que comunicarle a la familia que tenían que estar preparados para lo peor. Y no puedo imaginarme, ¿verdad? Su corazón, inclusive tu corazón, porque como mamá, siendo tan cercana a tus niños, ese deseo de protegerlos estaba ahí presente. Eso es así. Hubo un momento en que ya los doctores le dijeron a mi esposo, prepárate, no se puede ya hacer nada y prepara a tus hijos también. Mis últimas palabras en ese momento fue, no pierdas la fe. Y están grabaditas en un video que en cualquier charla yo le puedo presentar el video. Ya yo estaba en un proceso de delirio, pero las últimas palabras fue, no pierdas la fe. Y también envié un mensaje a mi hijo y a mi hija y a mis padres también. El mensaje a mi hijo fue, no te alejes nunca de Jesús. Mientras estés con Él tendrás la victoria. Cuida a tu hermana y siempre apoya a tu padre. Y el mensaje a la niña fue, nunca abandones la fe. Esté yo o no esté yo, siempre Jesús estará ahí. Y el mensaje a mi esposo fue, no pierdas la fe porque Dios está en control. Igual a mis padres. O sea que aún en el delirio, que ya yo estaba en esa transición de inconsciencia realmente, ya estaba delirando. Pero aún en el delirio y en el subconsciente, mis palabras, las palabras que vinieron fueron palabras de fe. Que Dios estaba en control y que no perdieran la fe y que no se alejaran de Dios. ¿Qué pasó en ese momento? ¿En ese momento es donde deciden hacerte la operación mayor o qué sucede en ese momento en donde ya estabas en ese proceso de delirio? Eso lo narro en el libro. Fue un between entre medio de las dos cirugías. Las cirugías fueron exitosas, pero pasó algo en ese between, en ese intermedio, que llevó a esa situación. Y pues eso está narrado en el libro. Tienen que leer el libro para enterarse. Pero sí, la forma como Dios obró fue... pienso ahora, ya ha pasado el tiempo, que Dios permitió que eso ocurriera para que la gloria fuera de Él. Para que el milagro fuera aún más grande, porque la historia no terminó ahí, sino que Dios hizo un milagro. Y ese milagro de sanidad que Dios hizo en tu vida es el que le da el nombre al libro, Un Milagro en Noviembre. Pero quiero que me cuentes un poquito, y sé que no vas a poder revelar todos los detalles porque están en el libro, pero cuéntanos un poco cuando te hiciste consciente de que estabas experimentando un milagro en tu vida. ¿Qué sintió Wanda? Al principio fue, para serte sincera, hasta un poquito de temor. Temor de creer que sí. Sí, porque yo dije, ok, cuando ya habían pasado 25 días, 30 días, pues ahí empezó eso, wow, llegará o no llegará, me estaré ilusionando demasiado y luego sufriré una decepción de que eso vuelva. Fíjate que en ese momento sí hubo un momento en que resbalé en la duda. Claro, it's too good to be true. Sí, ¿será realidad o simplemente me estoy ilusionando? Y luego la decepción será más dura que antes. Pero en esos momentos oraba a Dios y le pedía perdón y le decía a Dios, perdóname por estos fragmentos de duda, pero entienda al mismo tiempo que es tan lindo lo que me está pasando que se me hace hasta imposible internalizarlo. Entonces, ayúdame a internalizarlo. Y ya pues según fue pasando 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, hasta que después los doctores me dijeron, mira, estás libre, puedes volver a manejar. O sea, cuando yo vuelvo a manejar, ya mi hijo estaba en high school, en 4º año.
O sea, yo nunca había podido llevarlo a la escuela o buscarlo yo guiando. Cuando las pocas veces que iba o tenía que ir en Puerto Rico en el tren o en guagua pública y acá en Estados Unidos caminando yo. Ujú. Así que mi hijo me dice, ya yo estoy grande, como que para que me lleves y me busques a la escuela. Yo dije, es que no me puedes privar Ajá, de esa de yo experiencia. sentir la experiencia de que te llevé y te busqué. Y yo parecía una niña adolescente, como yo decía, déjenme vivir la experiencia, ya después me cansaré de guiar y ya les estaré diciendo a ustedes que manejen ustedes, pero por el momento déjenme manejar a todas Ajá. partes, porque para mí era algo impresionante. Entonces ahí fui a la reflexión también, que a veces pensamos que todo el mundo tiene el privilegio de hacer algo y no valoramos las cosas. Ujú. Yo miraba a todas las personas que iban a la escuela como que en esas caras, como que, ay, aquí vamos a llevar a nuestros hijos a buscar lo que... Y yo decía, para mí es un regalo del Claro. cielo, porque como nunca lo había podido hacer, Ujú. pues eso para mí era gratificante. Sí. El que lo hace día a día, lo ve como algo Ya normal no y lo no ve. como una bendición. Exacto. Y entonces eso me desarrolló el ojo visor para dar gracias a Dios por todas las cosas, por más insignificantes La que gratitud. parezcan. Porque al yo internalizar, yo digo, no todo el mundo puede hacer esto, no todo el mundo puede hablar, no todo el mundo puede ver, no todo el mundo puede escuchar, no todo el mundo puede caminar, no todo el mundo puede guiar, no todo el mundo puede comer sus alimentos No y todo el mundo digerirlos. puede llevar a sus hijos a la escuela. No todo el mundo puede llevar sus hijos a la escuela. Yo por muchos años no pude llevar a los míos. Entonces, a veces nos quejamos demasiado. Ujú. Asumimos un patrón de queja en lugar de un patrón de dar gracias Ujú. a Dios. Asumimos que lo que tenemos no tiene valor y que todo el mundo lo tiene. Y habrían otras personas que darían todo lo que tienen por eso Por que ese nosotros pequeño. pensamos Ujú. que no tiene ningún valor, Ujú. que eso es insignificante, Ujú. mientras que otros darían todo y oran día a día por esa pequeña cosa que para nosotros es insignificante. Entonces eso me llevó a valorar hasta una mariposa que pase por el frente de mí. Yo lo valoro y le doy gracias a Dios por esa linda mariposita que está volando, mi perrito cuando ladra, gracias a Dios que tengo una mascota, porque me he dado cuenta a través de la adversidad y del dolor y de la necesidad que pasé en un momento dado, que estamos muy mal acostumbrados. Ujú. Y Ujú. entonces asumimos que todo el mundo tiene lo que nosotros tenemos cuando realmente son bendiciones de Dios. Ujú. Cada una de ellas son bendiciones. Y hoy en día tienes la bendición de poder abrazar tu primer libro en donde compartes esta experiencia. Se llama Un milagro en noviembre, cuando la epilepsia intentó detenerte, la fe movió la mano de Dios. Y una de las cosas que me impresiona mucho sobre el libro, aparte de la historia completa, ¿verdad? Pero el prólogo está hecho por uno de los doctores que trabajó en tu cirugía y de su puño y letra él escribe como esto verdaderamente fue un milagro. Y la realidad es que en un mundo en donde la fe de muchos se ha enfriado, en donde muchas personas no Ciertamente, sí. creen que los milagros todavía acontecen, que tú te hayas salido de esa zona de comodidad y hayas este título tan hermoso y hayas compartido esta historia tan linda, verdaderamente es un regalo. ¿Cómo te sientes ya de tener tu libro en tus manos y de ver la cantidad de vidas que ya han sido bendecidas por él? Sí, mira, para mí yo diría que esta ha sido una de las bendiciones más grandes de mi vida, más gratificante, porque más que la emoción de yo tener el libro en mis manos, es ver cómo yo estoy pudiendo llevar un mensaje de esperanza a muchas personas que han perdido la esperanza. En este libro en particular, no solamente se está narrando mi historia, se está narrando cómo Dios obró en mi vida en distintas situaciones que cualquiera de las personas puede estar pasando. Porque a raíz de la epilepsia vinieron una cadena de situaciones, desde problemas económicos, discrimen, soledad,
vinieron muchas cosas a consecuencia de eso que muchas personas pueden identificar si pueden estar viviendo. Entonces, cuando he podido ver ese feedback de las personas, cómo el mundo cristiano en general y el no cristiano también se ha unido y ha recibido con tanto amor el libro y me han dado feedback sobre el libro y cómo el libro les está ayudando. Me han enviado fotos. Hay uno que me dijo, estoy con unas galletitas y hot chocolate y ya voy por el capítulo 3 y no he podido parar. Entonces es gratificante porque ya entonces es una misión. Es una misión, ya no se trata de mí. Se trata de lograr que otros se levanten al igual que yo me levanté. Se trata de representar el amor de Dios y llevar la esperanza a otras personas que han sucumbido y que el enemigo tal vez les ha hecho creer que para ellos ya no hay esperanza, que ya todo se acabó, que se rindan, que no vale la pena luchar. Entonces, en este caso en particular, yo he podido llegar a ese grupo, como te digo, de distintas denominaciones y les he podido decir, no pierdas la fe. Dios está esperando por ti. Dios está dispuesto a ayudarte. Ahora, ¿tú estás dispuesto a creer? ¿Estás dispuesto tú a venir a los pies de Dios y a entregar esa carga que tanto te está pesando en las manos de Dios y a creer sin duda alguna de que Dios te puede ayudar y levantar de esa situación? Y yo creo que esa ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Una de las más gratificantes. El poder ver que la fe se contagia, que somos capaces de contagiar la fe. Y cuando uno te escucha y escucha la pasión con la que hablas del Señor, siempre he sido testigo de que siempre que tienes que tomar una decisión, horas antes de tomar esa decisión, respeto mucho eso, lo admiro y es algo en lo que yo debo decir que quiero crecer más y desarrollarlo porque creo que es un hábito maravilloso. ¿Cuál tú dirías que ha sido quizás un versículo bíblico o alguna frase que ha sido como ancla para ti en este proceso de fe que tú has vivido? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que esas palabras siempre las he tenido y las tendré en mi corazón y en mi mente. Entiendo que en esos momentos donde ya la fuerza humana se termina, es un suero para decir, ok, yo como humana no puedo más. Como humana. Pero cuando el Espíritu de Dios obra en mí, yo sí podré. Como humana no puedo, pero Dios ha prometido y Dios cumplirá. Dios no nos prometió nunca vivir en un mundo sin dolor, sin dificultades y sin pruebas. Y ayer yo hablaba con una de las personas que está leyendo el libro y le comenté a la persona que los momentos gratificantes de la vida nos sirven de alegría recordarlos, nos sirven como un suerito de recordar esas memorias gratas, pero es a través de los momentos difíciles que maduramos, que cambiamos, que nos fortalecemos. Es esa la oportunidad donde Dios nos dice, ok, muéstrame tu fe, muéstrame quién eres, muéstrame tu fortaleza. Porque aunque tú no tengas fortaleza, si tú vienes a mí, tú tienes mi fortaleza. Aunque tú sientas que eres débil y frágil, si tú vas a los brazos de Dios, tú adquieres el poder de Dios y es a través del poder de Dios que tú sigues adelante, que tú te levantas y que tú dices, yo lo voy a hacer. Yo hubo momentos que tenía hasta 4 ataques en un día. Wow. Y a veces después del 4º ataque era que me tiraba ya a la cama porque simplemente no podía ya levantarme. Pero mientras yo podía levantarme, yo me levantaba y yo trataba de valerme por mí misma, de hacer ese esfuerzo. Y igual con las cirugías. Siempre atrás de cada cirugía yo trataba de levantarme, trataba de sentarme al lado de la ventanita que veía toda la ciudad de Atlanta, de orar. Hubo un momento en que no pude levantarme más, hubo un momento en que el dolor fue muy intenso,
Y ahí sí pedí ayuda, pero mientras yo pude por mí misma, de aguantar todo hasta que me cosieran unos puntos a sangre fría porque se había roto. Y los médicos me decían, tienes que aguantar porque vamos a sangre fría porque todavía hay anestesia de la cirugía. Y era toda aquí en el área izquierda de la cabeza. Y yo, en el nombre de Cristo, ahí vamos a aguantar, Dios, no por mí, porque yo soy débil, pero tú vas a estar aquí y tú me vas a dar la fuerza y tú te vas a glorificar con mi debilidad. Amén. Y eso yo creo que si ustedes lo aplican, ustedes van a salir adelante independientemente de la situación que estén viviendo. Dios todavía hace milagros. Él es el Dios de los milagros. De verdad que yo creo que es una fe que inspira, que es contagiosa, y yo no tengo la menor duda de que Dios va a ser abriendo puertas para que puedas ir a muchos lugares a compartir este mensaje de fe y de esperanza. ¿Cómo las personas te pueden conseguir en las redes sociales? ¿Cómo pueden contactar contigo? Sí, la mejor manera que yo les digo para que puedan accesar todas las redes sociales es a través de wandacaban.com. www.wandacaban.com, y ahí van a encontrar todas las redes sociales, porque cuando yo empecé en el ministerio, pues yo estaba con mis ataques, entonces algunas las puse en inglés, otras las puse en español, no me estaba visualizando en ese momento con un ministerio, simplemente me estaba visualizando con compartir un poco de lo que Dios me había dado con las personas. Entonces, si le voy a decir cada nombre, pues puede variar. Pero si ustedes entran a www.wandacaban.com, ahí van a poder accesar cualquiera de las redes sociales, ya sea en YouTube, en Facebook, en Instagram y en el blog, que aunque no, en el blog es donde menos estoy posteando, trato de postear también frecuentemente, lo más frecuente que pueda, también trato de postear un tema. Qué lindo, de verdad que son muchas las puertas que se van a abrir. De verdad que ha sido para mí un honor escuchar tu historia, conocerte, conocer más de lo que Dios está haciendo, escuchar esa fe inquebrantable que por encima de todo pronóstico se sostiene firme, y yo creo que necesitamos esas voces. Qué lindo que te hayas decidido contar tu historia. Y para ti que nos estás escuchando, hay algo tan hermoso en el poder de las historias. Cuenta tu historia. Contar tu historia le da sanidad a la persona que la está compartiendo y le regala esperanza a la persona que está escuchando. Nos vemos en un próximo episodio. Cuenta tu historia llega a ti gracias a Hispanos Media, la editorial que impulsa a autores independientes a publicar sus libros con excelencia. Para más información visita www.hispanosmedia.com.